Hablando de la Suprema, pasamos de los golpes a los trancazos, porque ustedes saben que se ha dado una manifestación constante, hay un plantón afuera de la Suprema Corte que ya tiene días, en donde simpatizantes de la 4T han hecho suya esa explanada con distintas lonas, con distintos carteles, en donde buscan que a Norma Piña den de baja a Norma Piña, ¿no? Es tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que los mismos que han estado convocando para el INE no se toca, el Edmundo no se toca, y ya saben todas las derivadas, son los mismos que convocan para esta nueva manifestación, pero ahora a favor de la Suprema Corte. Se contempla que asistieron entre unas 2,000, 3,000 personas a esta manifestación. Y el plantón que estaba fuera de la Suprema Corte, el plantón de la 4T afuera de la Suprema Corte, no era de 2,000 y 3,000 personas, era de un grupo que está ahí plantado, que comparado con los de la Suprema, que los que iban a apoyar la Suprema Corte, pues eran menos. Esto no quiere decir que sean menos. Esta no es la situación real del país, porque luego hay falta que es que no somos menos, somos muchos más los que apoyamos que se vaya a la Suprema y que cambien a la ministra. Sí, eso es cierto, pero en el lugar de los trancazos superaban por número aquellos que iban a defender la Suprema Corte. 2,000, 3,000 personas, que ya saben, les encanta ir de blanco o de rosa, y de blanco porque además dijeron que era una manifestación pacífica, y es que esto es la clave de todo. Ellos han ido argumentando en sus manifestaciones que ellos son pacíficos y van alardeando como de, ven, cuando nosotros nos manifestamos, nunca dejamos nada tirado, todo siempre se queda limpio. Entonces, siempre desde que empezaron con estas marchas, salvo la de las casitas de campaña, porque intentaron argumentarlo, pero pues dejaron tiradas las casitas de campaña, salvo las casitas de campaña, a partir de ahí, han argumentado que ellos son un ejemplo de ciudadanía que sale a manifestarse de manera pacífica, ¿no? Eso ha sido la bandera de este grupo. Yo celebro que salgan a manifestar, la neta sí, sobre todo cuando estos mismos que se salen a manifestar van por la vida diciendo que estamos en un estado opresor y que no hay libertad de expresión, porque es lo que van diciendo. Qué curioso que dicen que no hay libertad de expresión y se manifiestan cada que quieren, a la hora que quieren y como quieren. Y este es otro ejemplo del asunto. El problema es que aquí se confrontan dos grupos, algo que se había querido evitar durante varias manifestaciones, porque han intentado, como que han coincidido muchas fechas, pero se había intentado lo más posible evitar que se cruzaran los que defienden un punto versus los que defienden el contrario, para evitar justamente esto. Y hoy nomás no se pudo evitar. Entonces, lo que pasa este 29, este domingo, perdón, fue el domingo, es que llegan estos manifestantes y empieza a desencadenarse una ola de violencia. Aquí el argumento, porque esto también llega y se empieza a radicalizar, los que se dicen pacíficos y ejemplos de ciudadanía empiezan a enfrentarse con los que defienden a la Cuarta Transformación y de alguna manera se dan los trancazos. Quiero rescatar este hilo de Miki Noticias, que él estuvo allá, para que ustedes vean qué tan grave estuvo el asunto. Y es que hizo un hilo con todas las agresiones que él logró captar para que se viera en dónde empezó la bronca, porque para los defensores de la Suprema Corte ha sido muy fácil decir que es culpa de los de la 4T, pero seamos honestos, ni en números no se podía. Ahora, tampoco quiere decir que se iban a dejar, ¿ok? Porque si algo caracteriza a un simpatizante de la 4T es que no se va a quedar callado. Entonces, los ánimos se calientan y empezamos a ver escenas como esta.
Están quitando las carpas, hay violencia, están aventando aquí, ya se me interrumpió la transmisión. Hoy es 28 de mayo de 2023, tienen todos los fifís y todos los que apoyan a la Suprema Corte, las injusticias y privilegios, están dirigiendo sus ataques en contra. ¡Ay, güey! Sí, fue el cable. No, pues fue el cable que nos dio ahorita en la madre. El 28 de mayo de 2023 los manifestantes están viniendo a agredir y atacar este plantón que está en contra de la Suprema Corte de Justicia, los manifestantes que están a favor de la Suprema Corte y de las injusticias y privilegios. Ahí están las agresiones que se están dando. Ya llegan los oficiales de policía. Todos los que han estado en contra de la Suprema Corte están aquí. Ahí está nuestra amiga Julia, está Eli. ¿Se dieron cuenta cómo estuvo la cosa? O sea, todos los que están en contra de la Suprema Corte son los que están atrás de los policías. Son muchos menos. Los del otro lado eran muchísimos. Ahora, ¿en qué universo pueden justificar los defensores de la Suprema Corte que ellos son las víctimas cuando, uno, en números de esa manifestación superaban al plantón? Y dos, estamos viendo que ellos son los que ya no están respondiendo. O sea, si querían plantear que estaban respondiendo a ataques, esto no demuestra ello, porque ellos están destrozando las lonas, las carpas y hasta el monumento, el antimonumento de la guardería ABC, lo están destruyendo. Si se supone que estamos hablando de gente civilizada, de alcurnia, educada, que beben el té y alzan el dedito meñique, teóricamente, bajo su lógica, ellos solamente se estarían defendiendo. Pero aquí yo nunca vi un solo trancazo que viniera desde los defensores del presidente o de la 4T hacia los defensores de la Suprema. Nunca lo vi. Vean, es más, esto es como un sándwich. De un lado están los del plantón, los que están en contra de la Suprema Corte. En el centro están medios, periodistas, youtubers, todos los que están grabando. Y del otro lado están todos los defensores de la Suprema Corte. ¿Cómo es posible? ¿De dónde sacan? ¿Cuál es la lógica? Esta parte en particular es la que yo tampoco entiendo. O sea, este antimonumento no es de ahorita. Tiene años. Tiene años. ¿Y por qué tiene años? Porque tiene justo cuando fue lo de la guardería ABC y como la Suprema Corte, como hubo una movilización, que la describe el propio Saldívar, en contra del ministro Saldívar para evitar que se posicionaran al respecto de la guardería ABC. Si desde aquellos ayeres estaba colocado, ¿de dónde? ¿Eso qué tiene que ver? Pero ahí es justamente donde te das cuenta qué tipo de personas son. Ellos no fueron a defender la Suprema Corte, ellos fueron a defender sus intereses. Esa es la prueba. Ahora, muchos dijeron que esta era una marcha ciudadana, pero hubo políticos presentes como la propia Margarita Zavala.
Qué coincidencia, Margarita Zavala asiste a esta manifestación y es la misma manifestación donde van a quitar las cruces de los niños de la guardería ABC. Qué coincidencia, ¿no? Eso es exactamente lo que se vivió. Yo no veo agresión del otro lado y por mucho que la quieran justificar, no la encuentro. Vean nada más de cómo hubo objetos volando. Aventaron hasta una cafetera. Échense esta. Vean, quiero que vean esta serie de videos para que ustedes saquen sus propias conclusiones, porque solo los que estuvieron ahí y hasta se arriesgaron a salir con trancazos, trancasísimos, son los que pueden dar fe y legalidad de lo que pasó. Y vean, por ejemplo, esto. Eres muerto de hambre. Eres el oficial, eres el oficial, cabrón. Eres el oficial. No puedes decir groserías. Pero tampoco me insultan. No, no me insultan. Tú aquí insultó. No me insultó. No, tú estabas educado y ¿qué dijo? Permítame. ¿Qué dijo? Es la Suprema Corte. Es la Suprema Corte, güey. Mira, vamos a entrar en la Suprema Corte. Respeta la Suprema Corte. Las garantías, los tres poderes. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Y lo que está diciendo es eso. Vean nomás las agresiones que están teniendo aquí los manifestantes, que apoyan a la Suprema Corte y están dirigiendo todos sus ataques a la Suprema Corte. La Corte no se toca. Que no se toque. La Corte no se toca. La Corte no se toca. ¿Cuánto tiempo llevas manifestándote aquí? 2 meses. ¿Te hicieron algo? Pues si ya lo estás viendo, vienen a agredir, a reventar el plantón. No pasa nada. Ahora cale el este. ¡Saquen esa mierda ya! ¡Pinche cubanos! Este me encantó. O sea, del cura Hidalgo, neta. O así es su peinado, así es el look. Comunismo. Por donde ustedes lo quieran ver, no, aparte no faltó el grito del sin violencia, compañero. Como que ya fue muy tarde para eso, ¿no? O sea, considero que se tardaron un poquito en eso de sin violencia, compañeros. Es una cosa que por donde yo la veo ha sido desnuda de cuerpo entero lo que significa la oposición.
aventando a todos, golpeando a todos, diciendo que ellos sí pueden pasar y que los demás no, ordenando, porque aparte le dieron un ultimátum a los policías, se empezaron luego a pelear por el megáfono. O sea, échense esta, porque también entre ellos se pelearon. Esta también es clásica de estos señores. Se pelean con todos, hasta con ellos. Vean esta. Digo, si es que el internet me deja, ¿verdad? Ahora miren esta primero antes. No, ve, ahí va. Sí, como que hoy el internet no quiere ser mi amigo. Se ve bien, ¿verdad? Dejar que 2 personas pasemos a bajarlos. Ahorita necesito que se hagan para atrás para que esto suceda. Calmémonos un poquito, por favor. Demos espacio a la policía para que 2 personas pasemos. Tranquilos, no, tranquilos. Tranquilos, amigos, por favor. Amigos, tranquilos, por favor. Tranquilos, por favor. Amigos, por favor, calma, por favor. Necesito un poco de silencio y de espacio para hablar. Los demócratas, ellos siempre tan organizados y civilizados. Ahora ahí va el famoso video de cómo se pelean por el megáfono. Ya déjenos pasar. Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás, por favor. Vamos para atrás. Vamos para atrás para que ya pasen a quitar los cartelones. ¿Sale? Vamos para atrás. Vamos para atrás. Vamos para atrás para que ya quiten los cartelones. Compañeros, vamos para atrás, no van a entrar a quitar los cartelones. Ya déjanos ingresar por acá. Mira, déjanos ingresar por aquí ya de volada. Ok. ¡Ya es la una! ¡Ya es la una! Para atrás, por favor. Ah, bueno, van a pasar las 2 mujeres. A ver, no, espera que se Van a pasar 2 mujeres a quitar todas las donas. Los policías les van a dar el chance. Vamos para atrás, ya pasen. Vamos para atrás, ya van a pasar ellos. Vamos para atrás. No, déjalos atrás, no. ¡El madre! Escucha, vamos avanzando para atrás. Ayúdenme a compartir, amigos, por favor. De todas maneras, estoy grabando en video todo el tiempo que no estuve. Miren,
Me pongo a buscar videos y me pongo a buscar videos y me pongo a buscar videos y en todo sale una situación extremadamente similar. Cómo hay trancazos, cómo entre ellos se dan hasta con la cubeta. O sea, el discurso de la oposición es nosotros somos mejores, pero también es la violencia. En los hechos son la violencia. Quiero que vean este recopilado que hizo La Jornada, porque justamente en el de La Jornada se ve como una compilación de los ataques, incluso hasta adultos mayores, porque del lado de los que se están manifestando, que llevan meses en el plantón de Piña, había mucho adulto mayor y terminaron siendo golpeados por estos manifestantes que se dicen seres superiores de luz, que pueden y deben llevar las riendas del país. Imagínense nada más, vea esto. ¡Fuera López! Vean cómo los del movimiento están arrancando las cruces de guardería ABC. Vean cómo ellos están haciendo la violencia y nos están aventando las cruces. Quitaron el campamento y nos están aventando los fierros. Vean lo que está pasando con el movimiento de los chalecos blancos. Decirles que llegaron directamente a agredir verbal, físicamente, a destruir el plantón, a robarse, a romper nuestras cosas, y no hubo respuesta por parte de la seguridad pública que están para proteger a toda la ciudadanía en general. La obligación de gobierno era proteger a los manifestantes, que ya tenemos tiempo aquí. Haber puesto una valla antes de que nos golpearan. Mandaron a la policía ya que nos estaban partiendo la madre. Había compañeras tiradas en el suelo de la tercera edad, estaban rompiendo el campamento, rompieron las playeras de Andrés Manuel, rompieron las tacitas y con eso mismo amarrados nos aventaban para darnos. A mí me aventaron botellas de agua, me aventaron piedras y lo último que me aventaron fue la cruz que te mostré. Esa cruz en el aire la agarramos. Esa cruz me da y me mata, porque iba directa a la cabeza. Cuando los policías nos resguardan a nosotros, nos llevan por la parte de atrás de la Suprema. Y les dijimos, no nos vamos a mover de aquí. Y nos dijeron, es por su seguridad, porque ustedes son pocos. Entonces, por esa razón dicen que nos llevaron para atrás. Una vez que nosotros nos fuimos para atrás, gentes que presenciaron, que se quedaron aquí, como ella, presenció como los mismos policías dejaron pasar a todo el grupo que vino y les permitieron quitar todo. Destruir todo. ¡Quiten los carteles! ¡Quiten los carteles! ¡Quiten los carteles! ¡No habrá dictadura! ¡No habrá dictadura! Los espacios. Por favor, que llegó la misma que trae. Y empezaron a quitar las lonas, y esa lona que era personalmente mía, pues la traté de rescatar, pues se me fue encima un hombre. Hay un video por ahí en las redes. Y pues rodé por las escaleras, que hasta perdí mis lentes de ver. Se hizo una denuncia encabezada por mi persona y como testigos alrededor de 30, 40 compañeros.
que van a ser partícipes en esta denuncia que se hizo por robo, agresiones físicas, verbales, a ciudadanía en general, pero lo más lastimoso, a adultos mayores, a mujeres que golpearon, las patearon. La manifestación de nosotros ha sido pacífica, simplemente con lonas y cartulinas. No hemos agredido a nadie. Y lo que más tristeza nos da es que desde ayer se le había pedido el apoyo a Jefatura de Gobierno, que nos mandaran policías que resguardaran el movimiento de nosotros, que estamos a favor del presidente y en contra de la ministra, que está cometiendo muchos errores en la forma en que está haciendo justicia. Vamos a volver a poner el campamento y vamos a seguir aquí. Y Claudia Sheinbaum tienen la obligación como jefa de gobierno de protegernos. Somos activistas, no delincuentes. Esa es la recopilación que hace La Jornada. Aquí particularmente lo que se critica un poco es el actuar de la policía, que ya se les había solicitado desde un día antes que estuvieran, antes de que llegaran los manifestantes, no estuvieron. Normalmente, y en esto quiero insistir, lo que hacen es que desalojan a unos, o sea, intentan a toda costa como evitar que se lleguen a encontrar distintos grupos para evitar este tipo de circunstancias. Esto no ocurrió. Ahora, del lado de los manifestantes, culpan directamente a los policías, que son los policías de la Ciudad de México, son los policías que maneja Omar Harfuch, de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, los culpan por haber permitido todo este escenario. Pero este es el otro lado de la narrativa, les digo que échense esta. Cristian R. dice, ordenaron a los policías de la Ciudad de México no evaluar al grupo de choque de Obrador. ¿Cuál grupo de choque de Obrador? Les acabo de enseñar muchos videos de eso. Cuéntenme, ¿cuál grupo de choque de Obrador? Si para empezar eran los menos, o sea, no había grupo de choque de Obrador. Los que estaban a favor del presidente, en contra de la ministra Piña, eran los menos. ¿Y cuál grupo de choque? De ahí que ellos sacan que el gobierno busca confrontar, échense esta, a los porros de Obrador contra manifestantes. Disculpa, ¿qué? Porque si algo vi en los videos, y con eso quiero, esta moraleja es muy interesante. Muchos de los que se fueron a manifestar a favor de la Suprema Corte o no entienden de qué se trata y su desinformación es tan grande, o sienten que pertenecen a la clase social que se siente agraviada. Estamos hablando de la clase media alta y alta, que se siente agraviada del gobierno del presidente y que claramente no pertenecen a ella. Y ese ha sido un problema muy grave que hemos tenido desde hace muchos años. Es un problema social. El problema no es que creas que perteneces a esa clase social y ya, el problema es que actúas como si pertenecieras a esa clase social y haces todo con tal de pertenecer a esa clase social, aunque no tengas los recursos para pertenecer a esa clase social. Y disculpen si esto se llega a escuchar, digamos que clasista, pero es que no pertenecen ahí. O sea, a mí, a lo que quiero llegar es que esta no es una lucha es que nos vamos a convertir en una dictadura, porque claramente no nos hemos convertido en una dictadura. Es una lucha de ideologías entre la del Ejecutivo y la del Judicial, particularmente. Porque la del Legislativo está bastante dividida. O sea, es plural, es democrática, es pareja. Aquí es la visión del Poder Ejecutivo versus la visión del Poder Judicial. Y la visión del Poder Judicial, por quienes manejan el Poder Judicial, está cargada a los intereses que le han robado a los pobres de los más pobres, que han expropiado terrenos ilegalmente o que lo han hecho a punta de matanzas, como fue el caso en Texcoco con el aeropuerto, o sea, que lo han hecho que han llegado a imponer el poder y que han utilizado al Poder Judicial para salirse con la suya. Eso es lo que pasa con los que están defendiendo a la Suprema Corte, porque el problema no es la Suprema, es quienes están dentro. Son quienes están sentados tomando las decisiones y votando. Ese es el problema. El problema es el Poder Judicial de lo familiar,
porque estas personas terminan defendiendo a las hijas de los jueces o de los ministros o hijos que, aunque no hayan estudiado leyes, terminan trabajando en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque su papá trabaja ahí. Y le cierran la puerta a muchos otros abogados que pueden entrar a hacer un gran trabajo porque no tienen contactos. Eso es lo que está pasando y que ha pasado históricamente con el Poder Judicial. Entonces, hay muchas personas que son víctimas también del Poder Judicial, directa e indirectamente, que defienden a la Suprema Corte y uno no se explica cómo. Entonces, acá lo que seguimos viendo es esta lucha de narrativas también para ver qué es lo que pasa. Según esta persona, dice que el gobierno buscaba confrontar a los porros de Obrador versus los manifestantes. Ambos eran manifestantes, pero si algo me quedó muy claro es que también había muchas personas que no correspondían a su sección, para que me entiendan. Esa no era su familia. Nada más no era su familia. Miren, de verdad, si ustedes se ponen a ver los videos, ven que evidentemente hay unas personas que dices, bueno, sí, claro que sí, coincide y demás, pero ves a muchas otras que no te hace sentido que estén en esas manifestaciones y que por su actuar puedes empezar a cuestionar si realmente estaban ahí por convicción o si estaban ahí porque les pagaron para estar ahí y que los grupos de choque no eran del lado de los que están en contra de la Suprema, sino a favor de la Suprema. Aquí puedes ver muchos, hay muchos videos más, sobre todo en estos, que ya se ve como más de cerca, alcanzas a ver algunas personas que no te hace sentido que estén ahí. No te hace sentido por muchas cosas. Nada más no nos queda claro qué hacen ahí. Entre que si la desinformación o entre que si hemos tenido o los han convencido, no lo sé. El punto acá es que lamentablemente se terminan confrontando estos dos puntos, estos dos bloques, algo que lamentablemente se había estado evitando. Y aquí insisto, el plantón llevaba, como ya sabían de esta manifestación, pues ellos no se iban a mover. Ellos llevan 2 meses en ese plantón. No se iban a quitar. ¿Por qué se iban a quitar? Tanto tienen derecho a manifestarse ellos como tienen derecho a manifestarse los que están a favor de la Suprema. Todos tenemos derecho a manifestarnos. No tienen por qué llegar a quitar a nadie. Nadie tiene por qué llegar a quitar absolutamente a nadie. Esa es la bronca. Ahí, lamentablemente, no hubo una precaución al inicio que se había tenido en otras ocasiones y que también hay que decirlo, desde el inicio, yo creo que los que están a favor de la Suprema lo que querían era justamente amenazar a los del plantón para sacarlos y ellos llegar y decir, vean cómo nosotros llegamos a rescatar la Suprema Corte y no tener ningún tipo de enfrentamiento, llamémosle, pero no tenían por qué sacarlos. O sea, eso es lo que no se entiende de la democracia, ¿me explico? Es lo que estas personas, ese es el doble discurso de los que defienden en la Suprema Corte, que llegan y que dicen, es que son unos muertos de hambre, ustedes lo escucharon, son unos muertos de hambre, son unos porros, ustedes no tienen que estar aquí y demás, ¿y por qué ellos sí? ¿O a poco el Poder Judicial es exclusivo? Porque eso es lo que están demostrando. Eso es justamente lo que se ha estado evidenciando. Que el Poder Judicial parece que es exclusivo para unos cuantos. Y esos cuantos sienten que el Poder Judicial es suyo y que por eso no lo pueden tocar y que no se le debe de cuestionar y que no se le puede decir nada y que no hay que señalar lo que pasa porque el Poder Judicial es intocable. En México tenemos el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Y no, en alguna parte de la Constitución, ¿sabes? Se dice si el Poder Judicial es exclusivo de los que ganan de tanto a tanto, o sea, porque que yo sepa, no. Que yo sepa, tenemos una Carta Magna, o sea, es la Constitución, y aplica para los casi 130 millones de mexicanos que estamos aquí. Aunque, cuando no les conviene, justamente los que sienten que el Poder Judicial es su propiedad, utilizan las leyes para evitar que les aplique la Constitución. Entonces, si a usted todavía no le queda claro de qué se trata la lucha de la Suprema Corte, que nada tiene que ver con defender a la pobre Suprema Corte que está indefensa, oiga usted, la Suprema Corte indefensa, llena de abogados, juristas y magistrados y está indefensa,
Y no hablo por la ministra Piña, porque si estuviera solamente la ministra Piña, sí estaría indefensa. Pero vaya, independientemente, hay una cantidad de abogados y no abogados dentro de la Suprema y dicen que está indefensa. Ok. Si de verdad argumentan eso, entonces, ¿por qué la Suprema Corte ha terminado y los jueces y magistrados y diversos integrantes del Poder Judicial en México históricamente han terminado beneficiando a los que más tienen? Incluyendo a narcos, por cierto, porque tampoco se salvan. Si alguien es aliado del crimen organizado, ¿es el Poder Judicial? ¿De dónde sacan que pobrecita Suprema Corte? O quizás tanto dudan de la capacidad de Norma Piña, como muchos otros claramente lo hacemos, que tuvieron que ir a defenderla. Pues no, que es muy buena abogada la ministra Piña. No, que ella es una eminencia en lo que hace. ¿De verdad creen que la gente no se da cuenta de que esta es una lucha por el privilegio de la justicia? Porque eso se trata. El privilegio de la justicia. No es una lucha por el derecho, no es una lucha por el Estado de Derecho, no es una lucha porque se debe de mantener la autonomía, porque nadie está violando la autonomía en la Suprema Corte. Solamente se le cuestiona. Hagan 1000 planas de esto. Cuestionar y criticar no significa violar su autonomía. 1000 planas. Que digan. 1000 planas. Porque puedes ser autónomo, pero no eres perfecto. Y también rindes cuentas. Y como tus recursos vienen de los impuestos de los mexicanos, estás sujeto a ser cuestionado y ser criticado, así sea por el mismo presidente de la República o por los ciudadanos. Ser un poder autónomo o ser un autónomo no te hace intocable ni perfecto, al contrario. Eso se debe de entender. Y la justicia no es un privilegio para algunos. Entiéndase así. La justicia históricamente nos ha fallado a los mexicanos. Históricamente, y eso no ha cambiado. Históricamente la justicia nos ha fallado. Entonces, ¿cómo la vamos a modificar si no la cuestionamos? Abran los ojos, por Dios. Esto de verdad tiene que cambiar. Los que defienden a la Suprema, de verdad hagan 1000 planas y pregúntense, ¿por qué defiendo a la Suprema? ¿Qué defiendo a la Suprema? Es más, ¿qué es la Suprema? ¿Cómo está integrada? Métanse un clavado. De verdad, háganlo. Vean las comparecencias de quienes han sido electos por el Senado como ministros. Échense un clavado, vean, cultívense, culturícense. No van por la vida pregonando que los demás somos unos incultos, que no sabemos, que no leímos, que no escribimos. ¿No van por la vida diciendo eso? Pues demuestren que son superiores, porque hasta este momento lo único que han demostrado es que un animal tiene más dignidad y conocimiento que ellos. Nada más. Es lo único que han demostrado. No hay otra cosa. No hay otra cosa que hayan demostrado. Y lamentablemente hay gente que se sorprende. O sea, ustedes vieron los videos de violencia. ¿Quiénes promovieron la violencia? Los que defendieron a la Suprema. Mágicamente, de alguna manera, se tenían que hacer las víctimas. ¡Hay videos! Si ya no estamos en épocas de Díaz Ordaz, para que nadie diga lo que no se quiere y que solamente la versión oficialista prevalezca. Hay videos que demuestran que quienes llegaron a incitar la violencia fueron los superiores seres de luz pacíficos que llegaron mentando madres y que quitaron las cruces de los niños de la guardería ABC para usarlas como proyectiles. Cuéntenme, ¿en qué manual de Gandhi viene eso? ¿En dónde vieron de las manifestaciones pacíficas que se tenía que agarrar una cruz de una manifestación en contra de una Suprema Corte, por cierto, y de la justicia, y de un símbolo de protesta? ¿En qué momento consideraron que eso era pacífico? Yo creo que miren, a veces me encantaría hacer un círculo de
de terapia, de lectura, de educación, no sé, y preguntarles a estas personas, así como a sujetos de estudio, ¿por qué creen lo que creen? ¿Y por qué hacen lo que hacen? Si de verdad es su creencia, o si es un fanatismo religioso, o si escucharon a alguien que se ganó su credibilidad y le creen porque lo dice, o si así despertaron un día, o por qué lo creen. Porque cuando uno empieza a preguntarles, y esto, hagan ese ejercicio, de vez en cuando a veces funciona platicar con bots o con quien sea, hagan ese ejercicio, en vez de contestarles virulentamente, que también a veces caemos en eso, hay que decirlo, que nos prendemos como mecha, pues mejor les preguntamos, ¿y por qué crees lo que crees? ¿Y en dónde dice? Porque luego es que el presidente quiere separar, quiere que todos seamos como Venezuela. ¿Cómo es Venezuela? ¿Ha sido Venezuela? ¿Cuánto estuviste en Venezuela? ¿Qué tiene Venezuela? Nada más háganle esas preguntas y no se las van a poder contestar. Ya lo he hecho como 500 veces. No pueden. Es como cuando al inicio les preguntabas, ¿qué es comunismo? ¿Eso qué hace el presidente? ¿Qué es comunismo? ¿Eso qué hace el presidente? ¿Qué es eso que hace el presidente que dices que es comunismo? Es que es socialismo. ¿Qué es socialismo? Y te sacan unas charras que uno no sabe de dónde las... Y luego culpan a la prensa, ¿no? Que también no falta el que compra la prensa. Hagan ese ejercicio y van a entender cómo la ignorancia no tiene que ver si fuiste a la escuela o no. Puedes tener 500 posgrados, ser un empresario y ser inculto, y ser ignorante, y ser violento, y ser sujeto de comparación o que te confundan con un porro. Perfectamente. No necesitan estudios para eso. Eso prevalece más allá de la educación. Y de ahí que cuestionamos la educación que recibieron, porque si esa es la educación que recibieron y aún así creen lo que creen, pues imagínense cómo estamos, ¿no? Si esa es que la gente con posgrados, si esa es la gente que tiene no sé cuántos estudios y que es un ser superior de luz pacífico, y esta es su demostración de pacificidad, pues ahora imagínense, y creo que ya queda claro por qué hemos tenido el país que tenemos. Y solamente recalcar, por ahí muchas personas dicen es que esta es la división que provoca. Así hemos estado desde hace muchos años, ¿eh? Nada más que antes, las personas no se atrevían, las mayorías, eran pocos los que se atrevían a manifestarse. ¿Por qué? Porque había miedo. Porque no se sentían identificados ni representados por un gobierno y sabían que tenían las de perder desde el inicio. Esa es la diferencia, que hoy sí se sienten respaldados por un gobierno, sí sienten que hay una diferencia y se sienten identificados con el mismo y entonces dicen, con permiso, quítate que ahí te doy. Esa es la enorme diferencia. Es lo único que ha cambiado, porque ese odio, esa yo soy superior, ha existido desde hace muchos años y esa división va a seguir existiendo hasta que equilibremos los ingresos de los que menos tienen. Punto. Lo que llaman polarización, que llamamos politización desde el aspecto del debate público, que no es el debate de 5 personas en una mesa de televisión, no, es un debate de ciudadanos que ahora se da cuenta en redes sociales. Eso es la parte de comunicación. Pero la otra parte de polarización, que también llaman, está en los ingresos. Este es el argumento más claro. ¿Por qué durante 50 años solamente se mantiene el 1% de la población concentrando y almacenando la riqueza? Somos un país de, ya a estas alturas, casi 128, póngale, cerrémoslo a 130 millones de mexicanos. Como por solo el 1% es el que concentra o almacena la riqueza. ¿No consideran que algo está mal con eso? Digo, si tuviéramos un 30%, podríamos empezar a debatir, pero no llegamos, es el 1% del país. Son las mismas familias de toda la vida. De 130 millones de mexicanos, solo el 1%. Creo que eso les debería decir que algo está muy mal. Por eso es que no estamos todavía cerca, ni siquiera cerca, de ser ese país donde podamos identificarnos con la defensa de los empresarios, por ejemplo. Porque lo único que se quiere que le defiendan al empresario es que el empresario siga dando empleos, pero justos, porque encontró la manera de hacerlo injusto. Entonces, empiezan a entender la realidad.
Este no es un debate porque pobrecita Suprema. Es un debate porque la justicia la quieren para solo unos y no para todos. Punto.